eliminar estas instancias. Entonces, bueno, choques elásticos. Decíamos, estas pueden ser dos pelotas de playa cuyas vectores de velocidad están aquí en color negro, se impactan, sufren un cambio de energía cinética en potencial por breves momentos. Luego del impacto, cada una se va por su dirección, ¿no es cierto?, recuperando la energía cinética previo al choque. En esta instancia, muchachos, decimos que la energía cinética, podríamos hablar de una energía cinética del sistema, denominándole K1 antes del impacto, va a ser igual a la energía cinética después del impacto, ¿correcto? Y también existe una conservación de momento lineal. El momento lineal del sistema antes de la colisión es igual al momento lineal de la colisión después. Es igual el momento lineal se conserva después de la colisión. Para ello hay que considerar que las fuerzas involucradas en la colisión como tal, en el choque como tal, son fuerzas comparativamente hablando mucho más grandes de las que están alrededor del sistema. Por ejemplo, son fuerzas que superan drásticamente posibles coeficientes de fricción, son fuerzas que superan drásticamente posibles resistencias del aire o condiciones del medio ambiente en donde sucede el impacto. Por otro lado, los choques inelásticos, decíamos que son impactos en donde, de alguna manera, los cuerpos, sus masas, posterior al choque, quedan adheridas. A veces adheridas de manera que ya no se las puede separar, y unos choques que no son 100% inelásticos. Un choque 100% inelástico sería más o menos lo que tenemos aquí. Y hay choques que no son 100% inelásticos, sino que existe un cierto grado de libertad para los elementos posteriores al choque, pero se los considera igual a las masas a la par. Entonces, aquí muchachos, decíamos que no va a haber una conservación de energía cinética. No es igual a la energía cinética posterior al impacto. ¿Correcto? Incluso el libro hace una serie de demostraciones para enfatizar un poco esto. Normalmente hay pérdidas de energía cinética, normalmente. Puede ser que después del impacto se sufra un aumento de energía cinética. A veces en las colisiones de vehículos, nos remontamos a las colisiones de vehículos bastante porque creo que es el escenario donde más podemos conceptualizar un choque, ¿no es cierto? Y a veces, después de un impacto, un vehículo que a lo mejor estaba detenido, sufre un cambio drástico de velocidad, ¿no es cierto? Y el que lo impacta tampoco es que se frena, sino pues poco y conserva ese grado de aceleración. Quizás no acelera al mismo ritmo, pero sí tiene todavía un aumento de aceleración. Y eso es normalmente lo que produce las lesiones que puedan llegar a generar un impacto, porque lo que está sucediendo es que las personas dentro de sus vehículos reciben, por así decirlo, toda esa descarga de energía cinética. ¿Está bien? Bueno, y aquí la conservación del momento lineal es un poco distinta, ¿no es cierto? Acá decíamos que P1 es igual a P2, se conserva el momento lineal, pero acá en realidad sucede que el P1, vamos a hablar en términos de un solo eje, ¿no es cierto? Más el momento lineal de un objeto, ¿no es cierto? O pongamos P1X en general, ¿no es cierto? Es igual a la masa del objeto 1 o de un objeto A más la masa del objeto B involucrados en la colisión, y todo esto por una velocidad 2 que es de ambos objetos. ¿Correcto? Entonces aquí hay que deslindar esta situación en donde al inicio cada elemento posee su momento lineal, ¿no es cierto?
que ustedes saben que si es en el impacto en un eje horizontal, pues va a haber una componente de momento lineal total 1 en X, y luego tenemos que trabajar a los dos objetos ya como uno solo sumando sus masas. Y los dos objetos van a tener una velocidad 2 similar, ¿correcto? Entonces, este es un gran resumen que se puede hacer sobre los choques. Ahora, algo que yo no les pedí que lean todavía y que voy a hacer esa explicación ahora es sobre los choques elásticos, porque los choques elásticos pueden sufrir algunas alternativas, hay algunas alternabilidades. El libro lo describe muy bien, pero en resumen, habla de qué sucede cuando analizamos las masas de cada elemento. Entonces, ahí les hace un ejemplo. ¿Qué pasa si viene una pelota de ping-pong con muchísima velocidad e impacta a una pelota de bolos, a una bola de boliche? Muy probablemente la pelota de ping-pong sale despavorida en dirección opuesta, casi que con la misma velocidad del impacto, ¿no es cierto? O sea, la velocidad inicial. Y la pelota de bolos, la bola de boliche, capaz y ni siquiera se mueve. O si se mueve una distancia muy cortita. Entonces, ese es un choque elástico porque los dos elementos no quedan unidos, ¿no es cierto? Pero un objeto versus el otro casi que no sufre un cambio en su naturaleza, ¿no es cierto? Podríamos incluso hablar de que el momento lineal se conserva y es cero, y que el momento lineal de la pelota de ping-pong se conserva y es igual al del inicio, y que existe una conservación total de energía, propio de un choque elástico. De ahí hay el caso opuesto, ¿no es cierto? En donde si lanzamos una pelota de boliche para chocar una pelota de ping-pong que está detenida, ahí lo que puede suceder es que la pelota de boliche, después del impacto, no va a detenerse, ¿no es cierto? No va a cambiar en realidad su velocidad, va a variar muy poquitito. Entonces, ahí hay una conservación de energía cinética también, y la pelota que estaba detenida, la de ping-pong, va a sufrir una fuerte acumulación de energía cinética, o sea, el cambio de energía cinética va a generar que esta aumente, ¿no es cierto?, para la pelota de ping-pong. Y también hay un cambio en el momento lineal, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tipo de choque elástico. Y cuando las masas son similares, en cambio, ahí lo que suele suceder es una conservación total de la energía y del momento lineal, ¿no es cierto? Y ahí hablamos en realidad de que eh, los cuerpos que se movían, ¿no es cierto?, golpean, no se quedan unidos como en un choque inelástico, pero su velocidad sí se reduce drásticamente, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Pensemos en el billar. ¿Sí o no que cuando nosotros golpeamos una pelota de billar, ¿no es cierto?, para impactar otra, la pelota blanca normalmente viene con mucha fuerza, con mucha velocidad, pero al tener la misma masa casi que de las pelotas con las que jugamos, golpeamos, la pelota blanca casi que se detiene, ¿no es cierto? Casi que se para en seco, y la otra pelota es como que gana automáticamente la velocidad con la que venía la pelota blanca, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede apreciar que sí existe esa conservación de energía, porque la energía cinética que venía de la pelota blanca ahora pasa a ser de la pelota que está en movimiento. Y el momento lineal, que al inicio de la pelota detenida era cero, ahora es idéntica al momento lineal que tenía la pelota blanca antes del impacto. Son esos tres escenarios que se pueden dar en el tema de los choques elásticos, ¿correcto? ¿De qué depende cada escenario? Justamente de las masas que tengan los elementos que van a chocar. Eso dará una u otra condición, ¿no es cierto? Bueno, ustedes debieron haber leído esto, eso era justamente el deber, pero quería hacer este breve complemento para a lo mejor afinar ciertos conceptos y que quede más comprendido. No sé si aún así queda alguna duda para alguno de ustedes. No, Inge. Ya, No bueno, creo, Manolo, profe.
nos menciona que está claro ahí. Listo. Bueno, yo he preparado 2 ejercicios para revisar esto. Justamente he escogido un choque elástico, ¿no es cierto? Y he escogido un choque inelástico para, de alguna manera, ver la diferenciación entre ambos. ¿Ok? Así que vamos en este momento a revisar eso. Entonces, veamos. Yo les he puesto aquí, les sugiero, muchachos, que en este momento activen en su Zoom la posibilidad de ver a la persona, al hablante, para ver de mejor manera la realización de esto. Bueno, aquí tengo algunos datos del ejercicio. Déjenme tenerle ahí para que se enfoque un poquito mejor. Tengo aquí los datos de el ejercicio. Este es el 836, ¿correcto? Les voy a dar lectura de este ejercicio para proceder a realizarlo. Dice, defensa de las aves. Para proteger a sus crías en el nido, los halcones peregrinos vuelan tras las aves de rapiña con gran rapidez. En uno de tales episodios, un halcón de 600 gramos, que vuela a 20 metros sobre segundo, choca con un cuervo de 1.5 kilogramos que vuela a 9 metros sobre segundo. El halcón choca con el cuervo en ángulo recto con respecto a su trayectoria original y rebota a 5 metros sobre segundo. Dice que estas cifras son estimaciones del autor que presenció dicho ataque en el norte de Nuevo México. Entonces, nos piden hallar en qué ángulo cambió el halcón la dirección del vuelo del cuervo y cuál era la rapidez del cuervo inmediatamente después del choque. Entonces, aquí yo he hecho un pequeño diagrama, ¿no es cierto?, para verificar lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, resulta que este choque se da en ángulo recto. Las líneas negras enteras van a ser los vectores de velocidad de las aves antes del golpe y las líneas entrecortadas van a ser los vectores de velocidad y de trayectoria de las aves posterior al impacto. En esta esfera que he pintado aquí vamos a pretender que se da este impacto, ¿correcto? Entonces, noten que es un choque elástico, primero porque las fuerzas del impacto superan drásticamente a todo lo que está en el entorno, incluso la gravedad, ¿correcto? Se desprecia los efectos que pueda tener aquí la gravedad, la resistencia del aire y otros. Simplemente nos vamos a centrar en el impacto y en las fuerzas internas de este sistema. Entonces, el cuervo viene en una dirección horizontal, ¿no es cierto? Perdón, el halcón y el cuervo viene en una dirección, yo le he puesto vertical hacia arriba, porque dice que es un impacto en 90 grados. Producto del impacto, el halcón solamente rebota en dirección contraria e incluso nos dan su velocidad después del impacto. Entonces, pongamos velocidad del halcón 2. A ver, esto es... Ah, sí la he colocado, está aquí. Al inicio es 20 metros sobre segundos y al final aquí valdría la pena ponerle menos 5 metros sobre segundos para ya entender el aspecto de la dirección. Y por otro lado del cuervo, la velocidad 1 en Y es 9 metros sobre segundos y la 2 no la conocemos, ¿no es cierto? No conocemos su velocidad posterior al impacto y tampoco conocemos su dirección. Son justamente esos dos elementos los que tenemos que hallar. Como no hay fuerzas externas, ¿no es cierto? Nosotros vamos aquí a enseguida plantear el ejercicio asumiendo una conservación de los momentos lineales. Como vemos que vamos a tener un cambio en la dirección del cuervo, tenemos que plantear este ejercicio como que el momento lineal 1 en X va a ser igual al momento lineal 2 en X. Y también que el momento lineal 1 en Y va a ser igual al momento lineal 2 en Y. ¿Correcto? Y de aquí hallaremos lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el momento lineal 1 en
X. Bueno, el momento lineal 1 en X serían la suma de los momentos lineales tanto del halcón como del cuervo en X. Para el halcón tenemos que es la masa del halcón, ¿no es cierto? Masa del halcón por su velocidad del halcón 1 en X, más la masa del cuervo por la velocidad del cuervo 1 en X. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a la masa del halcón por la velocidad 2 del halcón. A ver, estamos utilizando así, H2 en X más la masa del cuervo por la velocidad del cuervo 2 en X. ¿Correcto? Ahora. Disculpe, Sí, Manolo. ¿todos son en el eje X? Sí, se plantea por separado, Manolo. Primero estamos yendo con la conservación del momento lineal en X. ¿Correcto? Ahora. Cierto. Nosotros sabemos que el cuervo, ¿no es cierto?, antes del impacto no tenía trayectoria en el eje X, más bien se desplaza al 100% en el eje Y. Por lo tanto, la velocidad de ...6 kilogramos por la velocidad que tiene el halcón posterior al impacto, que es menos 5 metros sobre segundos. Por otro lado, el halcón ahora sí va a tener una velocidad, ¿no es cierto?, en el eje X, pero no sabemos cuál es. Entonces vamos a poner más masa del halcón, 1.5 kilogramos, por la velocidad del cuervo 2 en X. ¿Correcto? La única incógnita es esta de aquí y es la que vamos a despejar. Entonces, si hacemos 0,6 por 5, ¿cuánto nos da? 3, profe. 3. Sería menos 3 que pasa al otro lado con más 3. ¿Y 0,6 por 20? 12. Entonces aquí tenemos 12 kilogramos metros sobre segundo más 3 kilogramos metros sobre segundo, ¿no es cierto? Aquí tenía menos, pasa al otro lado con más, es igual a 1.5 kilogramos por la velocidad del cuervo 2 en X. Sumamos acá, nos da 15 y dividimos para 1.5. ¿Cuál es el valor de la velocidad del cuervo en el eje X o la componente de velocidad X del cuervo después del impacto? 10. Muy bien. 10 metros sobre segundo es igual a la velocidad del cuervo después del impacto, la componente en X. Ahora sí trabajemos con lo que sucede con el momento lineal en el eje Y. ¿No es cierto? Pasemos a trabajar eso. Se plantea idéntico, ¿no es cierto? Ponemos que la masa del halcón multiplicado por su velocidad inicial, 1 en Y, más la masa del cuervo por su velocidad inicial 1 en Y, es igual a la masa del halcón por su velocidad final 2 en Y, más que final, su velocidad después del impacto. Eso hay que irle marcando. Más la masa del cuervo por su velocidad después del impacto en Y. Entonces, 1 es un sufijo que vamos a poner para todo lo que sucede antes del impacto y 2 para todo lo que sucede después del impacto. Aquí nuevamente tenemos valores que se hacen 0.
El halcón no tiene componentes de velocidad en el eje Y antes del impacto y tampoco después del impacto. Por lo tanto, estos dos valores se hacen 0. Por otro lado, el cuervo sí tiene. Entonces ponemos que 1.5 kilogramos de la masa del cuervo multiplicado por los 9 metros sobre segundos con los cuales venía volando van a dar el momento lineal en este punto, ¿no es cierto? Y es igual a esta masa del mismo halcón, ¿no es cierto? Por la velocidad, perdón, del cuervo por la velocidad del cuervo en el eje Y después del impacto. Noten que aquí simplemente se simplifican estos valores y nos quedan que los 9 metros sobre segundos son iguales para el cuervo después del impacto, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso de ahí, muchachos? Sí. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos lo que nos pide el problema? El problema nos pide a la larga la velocidad del cuervo, el cambio de velocidad del cuervo o la nueva magnitud de velocidad del cuervo, y también nos pide la dirección en la que este cuervo ahora se dirige, ¿no es cierto? Recuerden que las direcciones siempre es conveniente darlas con respecto a una horizontal, porque eso nos va a permitir entender bien la dirección. Bueno, para encontrar la velocidad del cuervo posterior al impacto utilizamos un análisis de Pitágoras, ¿no es cierto? Con la componente, sacando la raíz cuadrada del cuadrado de la componente del cuervo en X al cuadrado más el cuadrado de la componente del cuervo en Y. Esto reemplazando sería Pitágoras de 10 metros sobre segundos al cuadrado más 9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto sale la velocidad 2 del cuervo? 3,45 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 13,45 metros sobre segundo. 13,45. Ya, muy bien. 13,45 metros sobre segundos. Y para hallar la dirección, podemos utilizar la función tangente, asumiendo que aquí vamos a tener la componente de velocidad del cuervo en Y aquí tendríamos, graficándola así, la componente de velocidad del cuervo en X, ¿no es cierto? Entonces, esa trayectoria o esa dirección se puede definir mediante la tangente inversa de los 9 metros sobre segundo sobre los 10 metros sobre segundo. Ojo que aquí el problema no especificaba las direcciones, simplemente dice que es un contacto o es un impacto en ángulo recto, ¿no es cierto? No nos dice de dónde a dónde iba el halcón, ni de dónde a dónde iba el cuervo. Yo he decidido o lo he propuesto así, pero podría ser en cualquier dirección siempre y cuando se respete el hecho de que el impacto sea a 90 grados, que el halcón rebote en la misma dirección en la que vino y que el cuervo luego cambie su trayectoria producto del impacto, ¿no es cierto? Entonces, listo. ¿Qué ángulo nos da aquí? Haciendo tangente a la -1 de estos valores. 41,98. 41,98. 98 grados. Muy bien, entonces el cuervo posterior al impacto va a tener una velocidad de 13,45 metros sobre segundos a 41,98 grados. ¿Correcto? Entonces, ese es el resultado de este choque inelástico. ¿Está bien? Vamos a continuación a realizar un ejercicio de un choque, perdón, este es un choque elástico. Vamos a realizar ahora la realización de un ejercicio de un choque inelástico.
No sé si de este les queda alguna duda, muchachos. Parece ser que no. Bueno, qué mejor. Para el siguiente ejercicio les voy a hacer el grafiquito aquí rapidísimo, súper sencillo. Vamos a expresarle algo así. El problema tiene su propio gráfico, así que luego lo pueden ir a revisar. Es el ejercicio, el siguiente ejercicio, el 837. El que hicimos ahorita es el 836 y este es el 837. ¿Correcto? Entonces, vamos a anotarle así. Vamos a expresar este como eje X y este como eje Y. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué dice el ejercicio, muchachos? Dice, en el cruce de la avenida Texas y el paseo universitario, un auto subcompacto amarillo, el auto amarillo es este, pongamos auto amarillo, y vamos a expresar el auto amarillo o masa de auto amarillo con 950 kilogramos. ¿Correcto? Entonces, este auto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pick-up color rojo. La camioneta roja es esta, ¿no es cierto? Que tiene 1900 kilogramos. Entonces, la masa de la camioneta roja es 1900 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dicen? El auto amarillo choca con la camioneta y que se pasó el alto, dice, de un semáforo. Los dos vehículos quedan pegados después del choque. Por esa razón es un choque inelástico y se deslizan a 16 metros sobre segundo, tal cual nos lo indican acá, en dirección 24 grados al este del norte. ¿Correcto? Muy bien. Dice, calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque, y el choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Bueno, la última referencia es solo para entender que asimismo aquí solo se considerarán las fuerzas del sistema. Los elementos externos no se los va a considerar, así que se trabaja como un sistema aislado y se puede hablar de la conservación de momentos lineales y ciertas pérdidas de energía cinética producto de ser choque inelástico. Bueno, aquí, muchachos, de alguna manera nos están dando como dato la velocidad 2, pongamos velocidad 2, ¿no es cierto?, que va a ser de 16 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Aquí pudiéramos decir a 24 grados al este del norte o el complemento de ese ángulo. ¿Cuál es el complemento de ese ángulo de esos 24 grados? Este de aquí, ¿no es cierto? 90 menos 24, ¿cuánto da? 66. 66 grados. Trabajemos mejor con este para poder trabajar a manera de un primer cuadrante, ¿correcto? Entonces, la trayectoria del auto amarillo era esta, y la trayectoria de la camioneta roja era esta. Posterior al impacto, los dos se mueven juntos en esta dirección, ¿correcto? Bueno, entonces, muchachos, aquí nosotros podríamos rápidamente saber cuál es la velocidad 2 en X y cuál es la velocidad 2 en Y. Esta, ¿a qué es igual? La velocidad 2 en X.
Anímense a comentarme. Talía, ¿usted sabe? No Puede estoy ser segura. 0, profe. Estoy revisando. A ver, nos decía Talía. No estoy segura, Inge. Estoy revisándole. ¿Me da un segundo? Claro que sí. Recuerden que aquí está ese vector velocidad 2. ¿Está bien? Es la masa del... A del ver, amarillo. atento Manolo. Estoy preguntándole solamente a qué es igual a velocidad 2 en X. Ah, ya. Profe, disculpe, ¿no habría que sacar una resultante de las dos fuerzas? A ver, Entonces, ¿no sería la lo que pasa es componente que de la fíjese que velocidad aquí, con el eje? a ver, ya le atiendo, David. Aquí no estamos todavía considerando ninguna fuerza, simplemente tenemos el vector velocidad después del impacto, después, por eso le hemos puesto como V2, que es de 16 metros sobre segundos con un ángulo de 66 grados. Yo les digo, podríamos de una ya sacar las componentes de esa velocidad 2 después del impacto. ¿A qué es igual la componente de la velocidad en X? Sería B2 por el coseno de 66. Muy bien, Talía, ¿no es cierto? Entonces, es la misma velocidad, los 16 metros sobre segundos, por el coseno de los 66 grados. ¿No es cierto? Es la componente adyacente de ese vector. Por otro lado, la componente opuesta o componente en Y son los 16 metros, lógicamente por el seno de 66 grados. ¿Qué valores nos da esto? 6,50. 6,50 en X y en Y 14,62. 14,62 metros sobre segundos. Muy bien. Ahora, recuerden que en este problema la conservación del momento lineal se da de tal forma que después del impacto tenemos que considerar las dos masas, ¿correcto? Tenemos que considerar las dos masas. Entonces, muchachos, esto vendría a ser así. Que, a ver, vamos a trabajar primero en la conservación del momento lineal en X, ¿no es cierto? Analicemos primero la conservación de momento lineal en X. ¿Está bien? Antes del impacto, ¿cuál de los dos vehículos circula en el eje X? ¿El amarillo? El amarillo. El amarillo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya la camioneta roja ni le vamos a meter en este análisis. Entonces, el momento lineal en X antes del impacto básicamente es la masa del auto amarillo, ¿no es cierto? Por la velocidad del auto amarillo, ¿no es cierto? Antes del impacto. Ya ni siquiera le voy a poner X porque es el único que venía transitando en el eje X. Entonces, este es el momento lineal antes del impacto. Y es igual, o podríamos ponerle momento lineal 1, y es igual al momento lineal 2 en X también. Ahora, el momento lineal 2 en X, es decir, después del impacto, de ley tiene que estar endilgado o supeditado a esta componente de velocidad, ¿no es cierto? Del eje X posterior al impacto. ¿Está bien? Pero ahora vamos a hablar de que si los dos objetos están pegados, los dos vehículos están pegados posterior al impacto, ahora vamos a decir que la masa del auto amarillo más la masa de la camioneta roja, ¿no es cierto? Multiplicados por la componente de velocidad en X, que igual la comparten los dos vehículos porque están pegados. Y ya hallamos que es, bueno, pongámosle por lo pronto como velocidad 2 en X. ¿Está bien? Ese sería el planteamiento de la conservación del momento lineal en el eje X. ¿Correcto? El momento lineal antes del impacto en el eje X está exclusivamente supeditado a lo que hacía el vehículo amarillo.
El momento lineal posterior al impacto está supeditado a lo que sucede con los dos vehículos, por eso se da la suma de sus masas y la multiplicación de la componente de velocidad de los dos vehículos posteriores al impacto, y eso nos dieron como dato. Entonces, de aquí vamos a hallar esto, que es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuáles eran las velocidades de los dos vehículos antes de impactarse? Bueno, sabemos que la masa del auto es 950 kilogramos que multiplican a la velocidad del auto amarillo antes del impacto, y esto es igual a la suma de las masas, 950 kilogramos más 1900 kilogramos, ¿no es cierto?, por los 6.5 metros sobre segundo. Entonces, para despejar esa velocidad del auto amarillo antes del impacto, simplemente tenemos que hacer esta operación de suma, multiplicar por 6.5 y dividir para los 950 kilogramos. ¿Qué valor nos da eso? 19.5 metros sobre segundo. Muy bien, Manolo. 19.5 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos el primer valor. Para el segundo valor, podríamos hacer el planteamiento de la conservación de momento lineal en el eje Y. Es algo muy similar, ¿no es cierto? Conservación de momento lineal en Y. Aquí, en el eje Y, ¿cuál era el vehículo que transitaba? Rojo. El rojo, ¿no es cierto? La camioneta. Así que el momento lineal 1 en el eje Y, esto que estamos trabajando ahora, eje Y, está exclusivamente supeditado a la masa de la camioneta roja por su velocidad inicial o velocidad previo al impacto. Y es igual al momento lineal posterior al impacto, en donde consideramos de igual forma la suma de las masas. ¿Correcto? Porque ahora se mueven a la par. Se mueven a la par juntos y con una misma velocidad. Por la velocidad 2, pero en Y. La componente de velocidad en Y. Reemplazando datos, vamos a tener 1900 kilogramos, que es la masa de la camioneta por su velocidad previo al impacto. Igual, otra vez, 950 kilogramos más 1900 kilogramos y multiplicados por la componente de velocidad en el eje Y, que la sacamos por acá, que es de 1462 metros sobre segundo. Asimismo, lo que tenemos que despejar es esto. Esa es la pregunta que nos está haciendo el libro. Entonces, la velocidad de la camioneta previo al impacto se la obtiene sumando estas masas, multiplicando por esta componente de velocidad en Y y dividiendo para la masa de la camioneta, que es 1900 kilogramos. ¿Qué velocidad ha tenido la camioneta previo al impacto? 21.93. 21.93 metros sobre segundos. ¿Correcto? ¿Qué les parece, muchachos? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no es cierto? Sobre todo, a ver, si a mí me dicen, a ver, Boris, ¿qué quisiera que le tomen en la prueba de este capítulo? Una persona que salta en un bungee jumping con una cuerda elástica de constante tanto que se cae tantos metros de distancia y se frena en tanta distancia, etcétera, etcétera, o quiere hacer un análisis de un choque inelástico de dos vehículos. Vean lo que es esto. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se puede complicar un poco esto? Haciendo el cálculo a lo mejor de las energías, pero bueno, eso es solamente una fórmula más. En el caso de que fuese inelástico, recordar que el cálculo de la energía cinética después del impacto también se lo tiene que considerar sumando las masas de los dos objetos, ¿no es cierto? Multiplicando por un medio y por la velocidad que tiene después del impacto al cuadrado, ¿no es cierto? Y previo al impacto, K1 va a ser la suma de la energía cinética del auto amarillo más la energía cinética del auto
rojo, ¿no es cierto? Esto va a ser antes en cuanto a energía cinética y esto va a ser después en cuanto a energía cinética. Pudieran complicar el problema diciendo, bueno, y calcule la pérdida de energía, a lo mejor. Ya, se hacen esas fórmulas y se obtiene, no ha pasado absolutamente nada. ¿Está bien? ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, jóvenes. Entonces, Bueno, esto, muchachos, era lo que teníamos que venir revisando y eh, ¿sí me están escuchando ahí? Sí, Inge. Sí. Sí, profe. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ya. Esto es lo que tenían que venir revisando, muchachos, y espero que se haya entendido.